Quiero tocar un tema que lo he titulado ¿A quién levanta y usa Dios poderosamente? Yo creo que con el tiempo de Kairos, la palabra rema que Dios nos dio de resplandece, lo que hemos venido impartiendo acerca de cómo vivir una vida con propósito, yo creo que en el interior de cada uno de nosotros debe de haber ahora un anhelo de dejarnos usar por Dios de una manera poderosa. Si somos sus hijos, estamos llamados a manifestar su gloria. De hecho, Jesucristo dijo: mayores cosas que las que yo hice, ustedes harán. Y ese es el tipo de versículos que crean una gran expectativa de lo que Dios quiere hacer. Porque imagínense ver a Jesús manifestando su gloria en la tierra, sanando enfermos, resucitando muertos, ganando almas, empoderando líderes, tantos milagros que Dios obró a través de él. Y ahora Jesús le dice a los discípulos: mayores cosas ustedes harán. Y parece ser de que esos discípulos se lo creyeron porque hicieron mayores cosas. Tanto así que la Biblia habla del libro de Hechos como la manifestación del Espíritu en la iglesia primitiva. Y a pesar de ser una iglesia odiada por muchos, atacada, perseguida, el Imperio Romano quería mermarla. Vemos a una iglesia en su esplendor. Vemos a una iglesia que estaba trastornando, que estaba influyendo, que el poder de Dios se manifestaba. Y por supuesto, no fue fácil para ellos, porque el tiempo de la iglesia primitiva fue un tiempo de crisis, de enfrentar persecución. De hecho, 11 de los 12 apóstoles mueren como mártires. La iglesia es perseguida, tenían que esconderse en lugares para reunirse. Es decir, no significó de que fue fácil, pero Dios obró, los respaldó, los empoderó. Y yo creo que Dios nos llama a eso. Dios nos llama a que en medio del mundo difícil que estamos viviendo, a pesar de las circunstancias adversas que se puedan levantar, a pesar de los enemigos que se puedan quizás levantar en nuestra contra, allí es donde Dios quiere levantar una iglesia que somos usted y yo, una iglesia bendecida, empoderada, llena de su gloria, llena del resplandor de su poder, una iglesia que obra en milagros, prodigios, señales, que le cree al Señor, que tiene fe, que camina en victoria, que en medio de la adversidad declara y dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la iglesia, ese es usted, ese soy yo. Y ahora esos discípulos no están, porque murieron. ¿Cuál es la iglesia viva de hoy? ¿Cuál es la iglesia que Dios tiene hoy en la tierra? Ya no son 12, son miles en todo el planeta Tierra. Y acá en esta iglesia, Fluir del Espíritu, aquí en Cali, Colombia, en este sector, Dios tiene un remanente que está llamado a reflejar su gloria. Yo no sé si usted tiene ese desafío, pero hermano, el hecho de tener a Dios dentro de mí debe de marcar una gran diferencia entre el impío y el cristiano. El hecho de que el Dios creador se me metió al corazón y está dentro de mí y tengo al Espíritu Santo, eso debe de generar en mí una expectativa. Dios, ¿qué quiere hacer? Dios, ¿de qué manera me quiere usar? Dios, ¿qué cosas quiere hacer a través de mi vida? Cuando una persona se me acerca y me dice: pastor, es que estoy enfermo, tengo esto, yo me le acerco y yo le pongo mi mano porque yo soy poderoso en Dios. Y oro por la persona con fe, no dudando. O cuando una persona tiene una necesidad, o cuando hay una situación adversa, o cuando el enemigo se quiere levantar. Hermano, la Biblia hay que vivirla. Porque seguramente usted, por supuesto, se enfrenta a tentaciones, adversidades, conflictos, situaciones, como todos. Pero tú y yo estamos llamados
a ser diferentes al mundo porque tú y yo nacimos de nuevo. Tenemos a Cristo en el corazón. Estamos llamados a ser luz, a ponerse en alto, a ser relevantes, a ser influyentes, a ser personas de bendición. ¿Por qué? Sencillamente porque yo soy un hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Ahora, muchas veces cuando nos miramos al espejo, cuando miramos el error del ayer o nuestras debilidades o nuestras imperfecciones, parece ser que el enemigo quiere poner pensamientos de descalificación. Muchas veces venimos de pasados difíciles que han afectado de una u otra manera nuestro valor y nuestra autoestima. O muchas veces hay personas que lo que han hecho es querer descalificarnos, mermarnos. Entonces cuando yo me acerco al Señor, recibo las promesas, conozco a ese Dios de poder, ahora Dios me dice, estoy contigo. Como que muchas veces pareciera ser de que esa descalificación o esa falta de identidad o de autoestima como que nos hace no creer o rechazar el hecho de que Dios sí nos pueda usar de manera poderosa. Porque algo que se necesita para Dios usarlo a usted de manera poderosa es que usted se lo crea. Hasta que usted no se lo crea, no va a pasar. Entonces ahí entramos en un juego mental donde el enemigo ha querido sembrar su cizaña y ha afectado muchas cosas, pero Dios necesita renovar esa mente y que le creamos al Señor. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 26 al 29, dice la palabra, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Y allí en el versículo 31 dice la palabra, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Mire que este texto como que nos sitúa y nos hace entender la realidad de quiénes somos, la realidad de quién es Dios y cómo debemos de pensar. Dios no nos escogió por ser los más capaces. Dios no nos escogió por pertenecer a un linaje real o a la nobleza o a una familia distinguida. Dios no nos escogió por nuestro conocimiento. Dios nos escogió porque le dio la gana. Porque quiso. Porque nos miró con amor. Y tremendo lo que dice la palabra, de lo vil y menospreciado nos escogió Dios. Así es que no se trata de creernos mucho, se trata de creerse que somos lo que Él dijo que somos. Y que cada uno de nosotros entendamos que Dios nos usa por su misericordia y que no nos podemos gloriar de la manera en que Dios nos pueda llegar a usar o a bendecir, porque no se trata de nosotros, se trata de su elección, de su misericordia, de su bondad. Pero también entender que Dios no usa a los capaces, Dios usa a los dispuestos. Así es que ante Dios no necesitamos mucho mérito humano para que Él nos pueda usar. Más bien necesitamos fe para creer que Él nos puede usar.
¿Me hago entender? Así es que le felicito porque aquí entramos todos. Ninguno se puede quedar atrás porque por fe es que entramos. Entramos por gracia, por un regalo inmerecido, porque Dios nos aceptó, nos miró con misericordia. Le quiero decir algo, Dios es especialista en usar personas pequeñas para cosas grandes. Dios es especialista en usar gente ordinaria para cosas extraordinarias. Cuando miramos la historia de los grandes hombres de Dios, de cómo Dios usó gente, porque esas personitas que vemos en la Biblia, en toda la historia, vemos cómo Dios las tomó y las volvió personas relevantes, personas que cambiaron su generación, personas que en un momento salvaron a un país, una nación, personas que Dios usó en milagros sorprendentes. Pero también la Biblia no esconde las debilidades o los fracasos o los pecados de estos hombres. Por ejemplo, la Biblia habla de Noé. Noé, el gran hombre, el que salvó a su familia y a la humanidad. A partir de ese momento también dice que Noé se emborrachó. Imagínese usted. Es decir, de que Noé tuvo su desliz, su caída, su embarrada y allá terminó borracho. Sigamos. Abraham mintió. Ese gran padre de la fe, la Biblia no esconde esa falla que tuvo cuando él mintió. De su boca salió una mentira. Siga. David, ese gran rey de Israel, dice la palabra que adulteró, la embarró. Sigamos. Moisés, ese general de Dios que Dios usó para abrir el mar en dos, sacar al pueblo israelita de Egipto, desobedeció cuando Dios le dio una orden. Siga. Jacob suplantó, engañó. Fue esa persona que quiso darle en la cabeza a su hermano. Siguiente. Jonás se resistió cuando Dios lo llamó a ir a una misión y no obedeciendo cogió hacia otro lado y resistió al llamado de Dios. Siguiente. Pedro negó a Jesús. Él dijo: yo no conozco a Jesús, no soy discípulo de él, yo no tengo nada que ver con él. Terminó negando a Jesús. Tomás, uno de los 12, dudó que Jesús había resucitado. ¿Recuerda usted? Siga. Dios no busca hombres perfectos, sino corazones dispuestos. Recuerda esto la próxima vez que te sientas inútil, incapaz o descalificado por haber cometido un error. Levántate, esfuérzate y sé valiente, porque Dios cumplirá su propósito en tu vida. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor por eso? Si fuera por nuestra perfección, Dios no podría usar a estos hombres. Ahora la gran pregunta que surge es: entonces, ¿a quién Dios usa y a quién empodera? Y le voy a hablar de 3 cualidades que Dios necesita encontrar en alguien para usarlo. La primera, Dios usa a los que creen en una visión dada por Dios. Note que todos estos personajes que un día se equivocaron, a pesar de sus errores humanos, tenían una mente donde cabían los sueños de Dios. Es tremendo porque la manera de Dios trabajar con el ser humano, la manera habitual, es que cuando nos convertimos, ¡pum!, vienen las promesas. Vienen las visiones, viene la palabra. Dios abre como nuestra mente a lo grande de Dios. Yo recuerdo cuando
Cuando yo me convertí al Señor, cuando empecé mi relación con Dios, comencé a leer la Biblia, comencé a orar, Dios me habló, sentía la presencia de Dios. Hubo un momento donde yo tuve una visión, donde Dios me mostró, te quiero usar y me, como que me trasladó a la manera en que Dios me quería usar. Pero a su vez estaba un bebé espiritual. Tenía una cantidad de situaciones que resolver, pecados que practicaba, ataduras que yo tenía, un carácter inmaduro, me faltaba compromiso, no era una persona santa, pero en medio de eso parece que Dios, ¡pum!, nos da la palabra. A Dios, ¿quién usa? A quien le cree en medio de su debilidad y de sus fallas. Note que Dios llama a Noé y Dios le pone una visión muy grande. Vas a construir un arca, un gran crucero, va a venir un diluvio, y es indudable que Noé le creyó a Dios. Cuando Dios le habla a Abraham, le dice a Abraham, yo te voy a usar, deja tu casa, vete al lugar que yo te voy a mostrar. Es indudable que Abraham creyó porque él sale en obediencia. Cuando Dios se le aparece a David siendo un adolescente y le dice, vas a ser rey de Israel, es indudable que David creyó. Cuando Dios toma a los discípulos, a esos 12 discípulos, ahí estaba Pedro. Y algo que me impacta está en Lucas 6:13, cuando recién Jesús inicia su ministerio y Jesús recientemente ha convocado a sus 12, dice la Biblia, Lucas 6:13, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Mire lo que pasa, los llama y los nombra. Podríamos decir humanamente, pero eso no debería ser así, ¿no? Un apóstol es una persona que ya ha dado mucho fruto. Un apóstol es una persona que ya ha abierto muchas iglesias, que podríamos llamar apóstol a Pedro ya en su ancianidad. Por supuesto, ya el pastor de Jerusalén, un hombre que envió discípulos, pero no, Jesús llama las cosas que no son como si fueran. Ahora Pedro, ahora tiene un llamado. Los nombró apóstoles. Hasta ahí estaba hasta Judas, imagínese usted. Judas Iscariote, ahí estaba. Él también. Pero vemos a un Pedro que parece que primero recibe la visión y luego entra el proceso. Y cuando se trata de la vida de Pedro, la Biblia no encubre la realidad, la humanidad de Pedro, porque muestra a un Pedro impulsivo, a un Pedro que es una persona que comete errores, a una persona imprudente. ¿Usted recuerda por allá que cuando iban a atrapar a Jesús, él saca la navaja, andaba armado con la pata de cabra? 3 años después de ser discipulado, todavía andaba con el cuchillo aquí, escondido. Un día Jesús lo confronta, porque Pedro era como muy, como le dijera, como imprudente, y esas personas que hablan efusivamente, y le dice a Jesús, Jesús, yo nunca te voy a fallar, yo voy a estar contigo. Es decir, era muy emocional, yo nunca te dejaré. Y un día Jesús le dice, ay, mijo, usted me va a fallar, yo ya sé lo que va a pasar. Yo no. Y un día hasta Jesús les habla a los discípulos y les dice, yo tengo que ir a la cruz a morir por ustedes. Y Pedro se aparece y le dice, no, Jesús, ¿cómo se te ocurre decir eso? ¿Y cómo será que Jesús le dice, te reprendo, Satanás, a ese que había nombrado apóstol? Luego termina negándolo, mintiendo, defraudando a su maestro. Pero qué interesante
que lo que levantó a Pedro fue una visión que Dios le había dado. Yo le quiero decir algo. Muchas veces lo que a mí me ha levantado y lo que me ha hecho pelear, batallar, restaurarme, pelear la buena batalla de la fe, son todas las promesas que Dios ha puesto en mi corazón. Por eso Dios nos pone a soñar, diciéndonos, vale la pena luchar, vale la pena perseverar. Cree, 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 cree. Ahora, porque hay personas que sencillamente se rinden, desisten, vuelven atrás frente al pecado? Ay, no, yo no pude, y se devuelven. ¿Sabes por qué? Porque no han creído. Mira lo que dice el apóstol Pedro, ya estando anciano, porque Pedro comienza a escribir sus cartas 30 años después de que Cristo va al cielo. En segunda de Pedro, en el capítulo 1, verso 10, al 13, dice la palabra, hablando Pedro: por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En otras palabras, se está diciendo: aférrate al llamado que Dios te dio. ¿A quién usa Dios? ¿Al perfecto? No, al que cree. Dios lo dijo, Dios me lo prometió, Dios me dio este llamado. Hay muchas cosas que Dios ha puesto en mí que aún no han pasado, pero yo las creo. Yo las creo. Yo sé que van a pasar. Yo sé que sucederá. Hay tantas visiones que Dios me ha dado para el ministerio, para mi casa, para mi familia, con mis hijos, con tantas cosas que Dios ha hablado para cada uno de nosotros. ¿Y cuál es nuestra tarea? Vamos a creer, no vamos a dudar, vamos a luchar. Y es tremendo ver a Pedro creyendo, porque de Pedro podemos decir, sí, era muy emocionalista, todavía andaba armado, era mentiroso, era esto, lo otro, pero nadie le puede quitar que creyó al llamado de Dios. Creyó al llamado de Dios. ¿Qué te sostiene a ti? Tu fe. Tomar esas promesas que Dios te ha dado y tomarlas en serio. Yo estoy seguro que Dios ha hablado a tu vida, ha dado promesas, ha dado visiones, sueños. Dice la Biblia que en los postreros tiempos, dice, y los jóvenes tendrán visiones y los ancianos sueños, y sobre mis siervos y siervas derramaré mi espíritu. Es decir, de que Dios anda revelando propósitos, anda hablándole a la gente, dándoles visiones. No mires tu debilidad, mira al Dios de la promesa y di: Señor, tú cumplirás tu propósito en mi vida. Tú lo harás, tú lo harás, tú lo harás, tú lo harás. Yo creo. Eso te levanta, eso te lleva a perseverar. La segunda cualidad, ¿a quién usa Dios? A los que tienen una actitud de arrepentimiento frente al pecado o el error. Ahora mirábamos los errores de esos grandes hombres de Dios, de esos generales. Pero lo que marcó la diferencia con muchas otras personas es que ellos tuvieron un genuino arrepentimiento. Dios no trabaja con gente perfecta. Dios trabaja con gente dispuesta. Escúchame esto. Dios no llama a los perfectos, Dios perfecciona a los que llama. Es decir, que Dios no te está demandando perfección para que le sigas. Dios te está demandando disposición para que le sigas.
Yo no tengo que decir, es que para yo buscar de Dios tengo que ser bueno, tengo que cambiar todas las cosas, tengo que ser perfecto. No. Más bien entender que yo tengo que seguir a Jesús porque Él me perfecciona, Él me cambia, Él transfiere su naturaleza en mí en la medida en que yo me dispongo para Él. Porque a cuántas personas el enemigo no le ha hecho creer, mira, tú no naciste para eso. Escuchaba a una persona que decía, ay, yo no quiero ir a la iglesia porque es que yo no quiero burlarme de Dios. Yo no entiendo quién se puede burlar de Dios cuando Dios no puede ser burlado. Es que el enemigo nos ha hecho creer de que para yo entrar a la iglesia tengo que ser santo y puro. O para yo empezar mi vida cristiana yo tengo que ser perfecto. Es Él quien hace la obra en aquella persona que lo sigue. El médico está allá en el consultorio y allá no van los sanos. ¿Quién va al médico? El enfermo. Y va allá para que el médico lo ayude en un proceso de sanidad, en un área de su vida. Ahora, el enfermo debe de ir. Yo no he visto normalmente al médico buscando al enfermo. No, es el enfermo quien pide la cita, quien se dispone, quien va allá, quien se sienta, espera, lo atienden, abre su boca, expresa todo lo que tiene. Si le dicen quítese la ropa, se la tiene que quitar. Luego le recetan lo que tiene que hacer y ahora toca hacer caso, hacer el procedimiento de manera adecuada y disciplinada. Si el médico allá dice hay que operarlo, pues tengo que ir, que me rajen, pero yo voy a que hagan lo necesario, pero yo me dispongo para hacer caso. ¿Verdad que sí? Lo mismo es Dios. Por eso Jesucristo dijo, vengan a mí, ¿quiénes? Los que estén cargados y cansados. Mire a quienes llama Jesús. Jesús no está diciendo, vengan a mí los perfectos, vengan a mí los que se sientan, mejor dicho, en el mejor nivel de su vida. No, vengan a mí los necesitados. Yo vine a salvar a quienes, a los que se habían perdido. Yo no vine por justo, yo vine por pecadores. Eso significa que yo no me acerco a Dios por ser bueno. Yo me acerco a Dios para que Él me haga bueno, para que Él me transforme. Por lo tanto, necesitamos dos cosas para acercarnos a Él. Primero, disposición, y segundo, arrepentimiento. Yo te voy a seguir, yo te voy a buscar. Y Señor, muéstrame, guíame. Y Dios te va a hablar en qué área hay que hacer cambios, en qué área hay que mejorar. Porque a pesar de que estos hombres cometieron errores, yo no veo en estos hombres esos errores repetitivos. David adulteró, pero se restauró y no volvió a adulterar. Yo no veo a Moisés volviendo a desobedecer. No veo al suplantador con la misma conducta. No, él fue transformado. Porque no se necesita ser perfecto para ir a Dios, pero sí se necesita un genuino arrepentimiento para permitir que Dios nos transforme y a partir de allí seamos diferentes para Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? El proverbista, en el libro de Lucas, en el capítulo 22, se habla del arrepentimiento de Pedro. Lucas 22, 61 al 62, dice la palabra: entonces vuelto el Señor, cuando Pedro lo negó, entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás
3 veces, dice la palabra, y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Lloró amargamente. Ahora, note esto. Judas y Pedro fueron llamados apóstoles. Seguramente Judas no creyó en su llamado. Ahora, Judas termina traicionando a Jesús. Pedro termina negando a Jesús. Los dos pecaron. Tras el pecado vino la culpa. Judas fue y se ahorcó. Pedro fue y lloró amargamente. ¿Qué determinó que lo que Dios había dicho se cumpliera? No su perfección, sino su arrepentimiento. ¿Qué estamos haciendo nosotros al pecar, al embarrarla, al cometer una falla, al mentir? Algunas personas lo que hacen es alejarse de Dios. Otros lloran amargamente. Y es interesante esto porque Pedro tuvo una confrontación con Jesús. Imagínese usted, lo niega. Y hay un momento donde Pedro se cruza con Jesús, que lo llevan a crucificar, y tuvieron un encuentro visual. Dice que Pedro miró a Jesús, Jesús miró a Pedro, y me imagino Pedro quebrantado, pensando: lo que Jesús dijo se cumplió, yo le fallé, la embarré. Y dice que él salió y lloró amargamente. Y fue tan profundo el arrepentimiento de Pedro que, ¿sabe algo? Pedro comenzó a desarrollar su llamado, su visión, se volvió apóstol ya en la práctica. Y en algún momento de su vida le dice: niega a Jesús o te matamos. Y fue tanta la transformación de Pedro que Pedro dijo: mátenme, pero yo no voy a negar a Jesús. Mátenme. Entonces lo vamos a crucificar, Pedro. Mátenme, pero yo no voy a negar a Jesús. Y lo llevaron allá a una cruz, lo amarraron y dijo: voltéeme en cabeza abajo y crucifíqueme así, porque yo no soy digno de morir como murió mi maestro. Y allí murió crucificado, cabeza abajo. ¿Se imagina usted eso? Diga conmigo: genuino arrepentimiento. En quienes Dios cumple su propósito, a quienes Dios usa, a quienes frente al pecado lloran amargamente. ¡Guau! A esos usa Dios. No al que se justifica, no al que le echa la culpa al otro, no al que encubre su pecado, no al que vive de apariencias, no al que trata de justificarse, no, al que llora amargamente y le dice: Señor, perdóname, perdóname. Perdón. En esa gente la que Dios trabaja, y esa gente la que Dios usa de manera poderosa en este tiempo. Denle un fuerte aplauso al Señor. Proverbios 28, verso 13, dice la palabra: quien encubre su pecado jamás prosperará. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Y en tercer lugar, ¿a quiénes usa Dios? A los que perseveran hasta el final. Los que perseveran hasta el final. ¿Qué es perseverar? Es luchar, no desistir, no rendirse, no desistir, no devolverse. Cuando Dios llama a Daniel, Daniel vive una época muy difícil porque vive en medio de un mundo pagano. Dios le da una palabra de la liberación de Israel. Daniel es quien ayuna 21 días por eso. Pero Dios le habla a Daniel algo clave que usted y yo tenemos que entender. Daniel,
12:13, dice la palabra: pero tú, Daniel, tú persevera hasta el fin y descansa, que al final de los tiempos te levantarás para recibir tu recompensa. Alguien decía que la vida cristiana no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. De hecho, Jesús, hablando de los tiempos finales, dijo: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Porque vendrá persecución, vendrá aumento de la maldad, y a causa de la maldad el corazón de muchos se enfriará, aún el de mis elegidos, dice la palabra. Porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos, dice la palabra. Es decir, de que es una carrera más que de velocidad, más que de quién llega primero, más que en quién Dios se manifiesta más rápido, más que en quién da más fruto. No es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia, de permanecer, de ser fieles hasta la muerte. Esas sillas vacías un día estuvieron llenas. ¿Dónde están? ¿Conoce usted alguna persona que ha vuelto atrás? ¿Conoce usted a un mentor que un día dio fruto y ahora está afuera? El otro día me decía una persona, y me dio tristeza lo que me dijo, porque yo le decía: ¿tú cómo llegaste a la iglesia? Me dijo: no, me trajo una persona que me ganó, pero esa persona ya no está. Imagínense, se lo ganó a él y el que se lo ganó ya no está. Ahí es donde Pablo dice: hey, tengan cuidado de no ser heraldo de otros y ustedes se pierdan al final. ¿A quiénes usa Dios? A los que perseveramos, a los que luchamos. Pero tú persevera, 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 persevera. Hay cosas que se van a dar es con el tiempo en tu vida. En estos días veía una imagen interesante. Usted sabe que la oruga, ese gusanito, se convierte luego en un capullo, y el capullo se rompe y del gusano sale una mariposa. Entonces alguien decía: el gusano no necesita un milagro para volar, necesita un proceso. Hay muchas cosas que en tu vida se darán no porque suceda un milagro, sino porque vivas un proceso con Dios. De hecho, muchas de tus oraciones Dios las va a responder en la medida en que tu carácter se ha formado. Entonces no se trata de un milagro, se trata de un proceso. Y para vivir un proceso hay que aguantar, hay que perseverar. No hay atajos. Entonces hay muchas personas que quizás vienen a la iglesia y le oran al Señor: Señor, haz esto, esto. Y Dios dice: sí, mijo, eso está, pero más adelantico en el camino. Hay muchas cosas que Pedro vivió, pero le tuvo que esperar para vivirlas. De hecho, hasta el mismo Jesús le dice a los discípulos: mire, ustedes 12, sabe que Judas Iscariote fue reemplazado, ¿no? Y le dice: ustedes 12, yo les voy a preparar 12 tronos en el cielo y ustedes van a gobernar conmigo. Así es que ustedes perseveren, vayan hasta la muerte, mueran como mártires si es necesario, pero les viene una recompensa de gloria. ¿Cuál es la tarea del cristiano?
Y es tremendo porque dice en la Biblia que en los últimos tiempos habrá un espíritu de error que se moverá. Un espíritu de error, ojo con eso, porque dice la Biblia que aún engañarán a mis escogidos. Usted fácilmente puede caer en una secta, puede terminar por allá enredado, creyendo algo raro, ojo con eso. Nuestra tarea es perseverar, perseverar, perseverar. Y si me caigo, pues me levanto. Un hijo de Dios o está de pie o se está levantando. Le voy a repetir eso. Un hijo de Dios o está de pie o se está levantando. 7 veces cae el justo, mas Dios lo levanta. Perseverar, perseverar, perseverar. Ah, que la embarré, pues mi hijo, arrepiéntase, levántese, restáurese, persevere, 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 persevere. Ay, es que no ha pasado nada, pues quizás le falta otro poquito. Persevere, 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 persevere. Y el Dios de la fidelidad te responderá, porque Él es fiel a su palabra. Filipenses 1:6 dice la Biblia: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Es decir, de que usted y yo no somos un producto terminado, somos un producto en proceso. Todos ustedes, yo también, somos un producto en proceso, un producto en proceso, un producto en proceso. ¿Y sabe cuál es la herramienta principal para Dios perfeccionar a Cristo en nosotros? Se llama tribulación. Cuando Dios nos dice: ay, necesito pulirles esa partecita, venga para acá, y coge el cincel. ¡Pa! ¡Ay, ay, ay! Tranquilo, tranquilo. ¡Pa! ¡Ay, ay, ay! O Dios necesita pulir un área en tu vida y te pone, así como la piedra se roza con la otra y se pule, así Dios te va a poner personas para pulirte a ti. Usted se ha encontrado con esas personitas que usted dice: ay, este señor, ay, Señor, ¿te lo mando o qué? No, está para pulirlo a usted. Está para trabajar su carácter, para limarle esas asperezas. Está para sacarle la piedra hasta que usted se vuelva manso. No menso, sino manso. Y Dios comienza a trabajar, a trabajar, a trabajar. ¿Qué debe de hacer usted? Aguantar. Dígale al que está a su lado: aguante. Aguante el martillazo. Aguante. Yo he atravesado situaciones donde suceden cosas y yo discierno y yo digo: esto no es del diablo, esto es de Dios. Porque es que hay veces creemos que todo es el diablo. No, Dios también permite cosas. ¿Quién mandó a José a la cárcel? No fue el diablo, fue Dios. Dios estaba trabajando en José. Dios estaba trabajando. Y no es que Dios sea malo, lo que pasa es que Dios nos procesa a través de la tribulación. Por eso dice el apóstol Pablo: gloríense en la tribulación, porque la tribulación produce. Hermano, no hay personas de testimonio sin haber atravesado pruebas. No hay personas victoriosas sin haber atravesado batallas. No hay personas triunfantes sin haber atravesado luchas, guerras, adversidades. Porque si tú eres victorioso es porque ganaste una batalla.
Pero Dios, ¿qué nos llama a tener? Perseverancia. Diga conmigo, voy a perseverar. Voy a perseverar. Voy a perseverar. Voy a perseverar. Yo lo quiero ver a usted perseverando. Perseverando, perseverando. Yo ya llevo 20 años de pastor y he perseverado. Y espero estar 20 años, 40, 50 y perseverando, 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 perseverando. Y aquí nos volveremos viejitos perseverando. Y si usted llega a salir de la iglesia, que salga para algo mejor, una bendición mayor, o que Dios lo está moviendo para un nivel superior. Pero no que salga y luego me lo encuentre por allá en el centro y usted allá con una cerveza en la mano. O por allá usted, mujer, en un centro comercial con una minifaldita y yo, ay, esta no era hermanita que iba con falda larga a la iglesia. Sino luchando, batallando, peleando la buena batalla de la fe. Hola, soy el pastor Samuel Díaz y me alegra grandemente que hayas recibido esta palabra de edificación para tu vida. Si quieres continuar recibiendo estas predicaciones, puedes suscribirte a nuestro canal en YouTube. Allí dale la campanita para notificaciones, así te vamos a anunciar nuevas enseñanzas que van a edificar muchísimo tu vida. Y síguenos en nuestra página web www.samueldiaz.com.co. Dios te bendiga.